Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende a la hora que mires este video. Mi nombre es Cinia Yorleni Rosales, soy alumna de la Universidad Metropolitana de Honduras, curso la carrera de Gestión y Contaduría Empresarial. Actualmente me encuentro cursando la clase de Administración en Recursos Humanos con el licenciado Osmero Josué Alvarenga Membreño. El día de hoy les voy a hablar de un tema de suma importancia sobre reclutamiento de personal. Y empezamos. ¿Qué es el reclutamiento? Es un conjunto de acciones que tienen por objetivo atraer candidatos potencialmente calificados con el fin de que se incorporen a la organización. Al momento de realizar el reclutamiento, se lleva a cabo una serie de procesos. En primer lugar tenemos lo que es la planificación de recursos humanos. Es donde se planifica y se visualiza qué tipo de personas se está buscando y qué puesto está vacante. Porque sabemos que en una empresa existen diferentes tipos de puestos. Seguidamente tenemos el análisis del trabajo. Aquí se analiza el perfil, qué tipo de personas se está buscando, qué tipo de estudios tiene que tener. Y seguidamente el reclutamiento, la selección y la integración, que más adelante les estaré hablando sobre estos procesos. Y continuamos con reclutamiento de personal. Dice que es el proceso de identificación, atracción, entrevista, selección, contratación e incorporación de trabajadores. Al momento de ejercer lo que es el reclutamiento del personal, y antes de ofrecer el trabajo que está disponible, hay que analizar y visualizar exactamente qué tipo de persona va a contratar, qué tipo de estudios tiene que tener. Porque puede ser para una sustitución de puesto o puede ser también para un puesto nuevo. Entonces tiene que tener bastante claro antes de hacer la oferta qué tipo de persona, qué tipo de educación tiene que tener para contratarlo. Y continuamos con los tipos de reclutamiento. Los tipos de reclutamiento existen varios, pero yo me quise enfocar en estos cuatro. En lo que es el reclutamiento interno, externo, mixto y el reclutamiento 2.0. Cuando hablamos del reclutamiento interno, se refiere a las personas que ya laboran en la empresa y que van a ascender de puesto. Por eso se llama reclutamiento interno, porque no genera fuentes de empleo a otras personas, sino que los mismos que ya trabajan ahí los involucra para que se esfuercen a conseguir el trabajo, por decir, a un puesto más elevado. Y en otras palabras, podría decir un ascenso. A eso se le llama reclutamiento interno. Reclutamiento externo. Este reclutamiento hace referencia a contratar personas que están en el mercado, que cuentan con estudios disponibles y que no tienen una fuente de empleo. Entonces a eso se le llama reclutamiento externo. Cuando hablamos de reclutamiento mixto, hace una mezcla entre los dos, entre reclutamiento interno y externo, ya que abre puertas tanto a los que ya trabajan a postularse para un trabajo ahí mismo en la empresa, con los beneficios de, claro, va a tener más responsabilidad, pero también va a generar más ingresos hacia su persona. Y también permite a las personas que no están laborando poder optar y postularse para un puesto de trabajo dentro de la empresa o la organización. Y por último tenemos el reclutamiento 2.0. Este reclutamiento hace referencia cuando las personas publican en las redes sociales qué tipo de trabajo está disponible y qué perfil se necesita. También es llamado, aparte de reclutamiento 2.0, también llamado como social recruiting. Y continuamos cómo reclutar al personal paso a paso. En primer lugar tenemos, detecta las necesidades. Al momento de detectar las necesidades es qué tipo de puesto está ofreciendo, qué tipo de puesto necesita la empresa, qué tipo de puesto está disponible para sí mismo ofrecer el puesto de trabajo.
Entonces se hace la necesidad, se visualiza cuál es la necesidad que se tiene la empresa para contratar a otra persona. Seguidamente tenemos, escoge el modelo de contratación. Al momento, esto es muy importante, escoger el modelo de contratación. Existen diversos tipos, pero los más utilizados son el contrato temporal y el contrato permanente. Cuando hablamos de contrato temporal es cuando las empresas contratan personas que tienen conocimientos que la empresa no tiene. Por ejemplo, un ingeniero, puede ser un contador o puede ser un arquitecto, que la empresa no cuenta con esos conocimientos, entonces contrata de manera temporal para realizar un determinado proyecto. Y cuando se contrata de manera permanente, estamos hablando que la empresa lo utiliza siempre. Entonces, eso hay que tener claro en cuenta cuando se contrata de manera temporal y cuando se contrata de manera permanente. Y seguidamente tenemos, crea un plan de reclutamiento. En esta etapa, el reclutamiento es básico. Hay que determinar un planning, que significa planificación, y tener en cuenta las personas encargadas al momento de hacer este planning. ¿Por qué? Porque se necesita la persona encargada para recibir el currículum vitae, revisarlos detenidamente. Seguidamente se necesita la persona que se va a poner en contacto con los candidatos, la persona que va a realizar la entrevista y por último, la persona que va a seleccionar el candidato ideal y mejor cualificado para el puesto de trabajo. Y continuamos con, describe el puesto de empleo y los canales. Aquí es cuando se refiere a describir el puesto de trabajo, es donde se publica si necesita un arquitecto, si necesita un abogado, si se necesita una secretaria para un abogado o un auxiliar contable. Hay que ser bien explícitos al momento de explicar las funciones y las necesidades que se necesitan al momento de contratar. Y los canales se refiere si lo va a publicar a través de una aplicación para búsqueda de empleo o lo va a hacer a través de sus redes sociales, que puede ser Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras. Y dice, empieza la búsqueda. Cuando hablamos de empieza la búsqueda, es aquí que las empresas se ayudan con las herramientas de reclutamiento para minimizar los tiempos de búsqueda. Y puede ser a través de la ITS. Esas ITS significan Applicant Tracking System, que en español sería Sistema de Seguimiento de Candidatos. Muchas empresas optan por este sistema ya que minimiza el tiempo y los candidatos se buscan de manera más rápido y a menos costo. Y continuamos con, convoca a los candidatos que más encajen. Aquí en esta etapa, en este paso número 6, es muy recomendable contactar los candidatos por medio, puede ser de Gmail o por medio de llamada telefónica, pero sí tienen que ser personalizada, de entrevistador a candidato. Y continuamos con, creo la entrevista perfecta. Al momento de crear la entrevista perfecta, hace referencia a escribir preguntas, realizar preguntas a los candidatos y con posibles respuestas, teniendo en cuenta no extenderlo de manera que sean las preguntas muy extensas. ¿Por qué razón? Porque el candidato pierde el interés al empleo, o sea, se aburre, se estresa y se siente de una manera incómoda al momento de que la entrevista sea muy extensa. Entonces se recomienda que sea breve y concisa. Dice, es el momento de las decisiones. Es el momento de las decisiones. Cuando hablamos de ese momento de las decisiones, nos referimos a realizar las pruebas a los postulantes. Desempeñar, por ejemplo, si al momento de contratar las personas le han realizado ítems o exámenes, analizar las respuestas que han tenido por parte de todos los postulantes y analizar las respuestas que más se asemejen a las respuestas correctas y
probarle el potencial a ese candidato. Y algo muy, muy importante es verificar las referencias de ese candidato. Y continuamos con ofrece el trabajo. Al momento de ofrecer el trabajo, hay que tener en cuenta en ofrecer una oferta de trabajo tentativa que el candidato no pueda rechazar. Una vez que el candidato acepte el trabajo, es donde se negocian los beneficios, cuál va a ser su salario, cuál va a ser su hora de entrada, su hora de salida y por supuesto darle las obligaciones que tiene que tener en la empresa como sus derechos dentro de la empresa u organización. Y por último, pero no menos importante, tenemos incorpora al empleado. Es aquí donde vienen las capacitaciones, donde se le enseña al empleado a movilizarse por la empresa, cuáles son los contactos, se le muestra su área de trabajo, se le muestra sus obligaciones que tiene que hacer, sus tareas diarias y se presenta a todos los compañeros de trabajo y se le da una bienvenida. Y continuamos con ¿qué es y para qué se realiza el reclutamiento? Dicen, es el primer paso para atraer personas interesadas en el puesto de trabajo. El número de postulantes que acuden puede ser mayor al número de cupos. Por ello, lo siguiente será realizar la selección más apropiada según los requerimientos y competencias solicitadas por la empresa, por la entidad o empresa. Creo que con este concepto nos queda más claro que el reclutamiento es cuando hay una vacante en un puesto de un puesto de trabajo en una determinada empresa y hay personas que pueden realizar esta actividad. Y por supuesto sabemos de que la mayoría de lugares hay más demanda de empleo que oferta. Eso sí lo tenemos bastante claro. Entonces, al momento de que se postulen más candidatos y la oferta de trabajo sea mínima, se escogen los mejores candidatos para realizar el trabajo y los que mejores lo pueden realizar según su currículum vitae y su experiencia. Y continuamos con diferencia entre reclutamiento y selección. Dice que el reclutamiento implica a identificar las necesidades del puesto y estimular a los candidatos a postularse para el mismo. Es aquí donde las personas que se encuentran capaces, al momento de publicar que se necesita un puesto de contador o auxiliar contable, y uno se encuentra con la capacidad que dice yo estudié tal carrera, soy contadora, me encuentro en la capacidad, no lo sé todo, pero lo puedo aprender. Entonces es ahí donde prepara su currículum y se postula como candidato para un posible colaborador de dicha empresa. Mientras que la selección involucra una amplia gama de pasos que van desde la preselección de los candidatos hasta el nombramiento. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que la selección viene siendo como una rama del reclutamiento, porque primero se tiene que reclutar para después seleccionar y nombrarlo. Puede ser secretaria, puede ser auxiliar contable o puede ser contador de dicha empresa, incluso hasta gerente general. Y continuamos con 4 reflexiones sobre selección del personal, gasto o inversión. Es una pregunta que se hacen los gerentes o propietarios de la empresa. ¿Estoy generando un gasto o estoy generando una inversión al momento de contratar a una persona? Dice la primera pregunta, ¿es el personal una inversión o un gasto? En mi punto de vista, si la persona contratada se contrata en el momento que se necesita, por ejemplo, una tienda. En las tiendas en temporada navideña sabemos que hay mucha demanda, hay bastantes clientes. Entonces, aquí sería una inversión contratar personal para que pueda atender. Ahí sería una inversión. Ahora bien, eso sería en temporada, puede ser navideña. Ahora bien, en enero, al contratar personal, ahí sería un gasto porque está contratando personas que realmente no necesita. Está pagándole a una persona que no necesita porque realmente no está haciendo nada. Entonces, hay que analizar bien en qué momento se necesita una persona
para que sea un gasto o sea una inversión. Dice, ¿por qué pagar por algo que puede hacer uno mismo? No todos los trabajos lo puede realizar la misma persona y es aquí donde se necesita contratar a demás personas, porque por ejemplo en una oficina contable está el contador, está el subgerente, están los auxiliares contables, está el que recopila información. Entonces todas estas cosas, si la persona tiene pocos clientes, es probable que sí lo pueda hacer. Pero eso estamos hablando de que se estanca, de que no pasa de ahí. Pero si la persona es visionaria y va por más, entonces sí obligatoriamente va a necesitar un auxiliar contable, va a necesitar personas que le ayuden y le colaboren. Entonces no en todos los casos se puede realizar uno mismo el trabajo. La siguiente pregunta dice, ¿es gratis hacer uno mismo la selección de personal? No en todos los casos. Por ejemplo, si el gerente general o dueño, propietario de la empresa, tiene los estudios y tiene la realización tiene la experiencia para seleccionar el personal que necesita para su empresa, sí le puede salir gratis. Pero si no tiene la empresa y contrata a la persona solo porque es familia o solo porque le cayó bien, porque miró bonita a la muchacha, esto le puede salir caro porque no todas las personas cuentan con la experiencia para realizar un determinado trabajo. Entonces de pronto no le sale gratis porque la está contratando, pero no le va a rendir en el trabajo. Y por último dice, quiero al mejor. Esa es una pregunta que todos se hacen, quiero al mejor. Pero se ha hecho la pregunta, ¿también puede pagar al mejor? Porque si bien es cierto, todas las empresas exigen cumplimiento, exigen que todo se haga como ellos dicen, pero al momento de pagar por ese servicio no lo tienen claro y ofrecen un sueldo muy bajo de lo que le pueden pagar a esa persona por su experiencia y por su currículum que tiene y que tiene la capacidad para desempeñar el trabajo, pero no, la empresa no se haya capaz de pagarlo. Puede contratarlo en un tiempo, pero lo podrá sostener, entonces no se sabe. Entonces hay que visualizar, si quiere al mejor, tiene que pagar el mejor. Y esto ha sido todo de mi parte, espero les haya quedado claro. Aquí tenemos un pensamiento, dice, tener empleados comprometidos con el proyecto es tener en realidad clientes enganchados con la marca. Ese pensamiento es de Jaime Pereira. Les agradezco mucho su atención y esto ha sido todo de mi parte. Saludos y bendiciones.